Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Hola, bienvenidos a todos, gracias por escucharnos, gracias por estar en este ciclo que estamos manejando sobre adicciones. Recuerden que hemos trabajado varios temas, estuvimos trabajando temas de salud mental, de amor propio, luego hicimos un ciclo de trastornos del estado del ánimo, hablamos de depresión, de bipolaridad, de ansiedad, también hemos hablado de estrés, de insomnio, hicimos todo un ciclo de psicología y ambiente y entramos en este capítulo maravilloso de adicciones. Y maravilloso, ¿por qué? Porque es algo que tenemos en el día a día, que lo vemos constantemente, que sale en las noticias, que nos afecta personalmente, que afecta a nuestras familias y qué bueno que tengamos información de primera mano a través de un experto que nos está acompañando en estos temas para resolver estos asuntos y empezar a trabajar de manera seria, consciente en nuestras pautas de crianza, en nuestros modelos educativos, entender cómo funciona nuestro cerebro para saber ¿Cómo le sacamos partido a todas estas situaciones que se presentan? David, bienvenido. Mi querida Erika, muchísimas gracias. Bueno, estábamos en el capítulo anterior. Para las personas que no han escuchado el capítulo anterior, los invito a que escuchen primero ese para que tengan el contexto de cómo venimos. Estábamos hablando un poco de lo que sucede, cuáles son como las adicciones, cuándo si consideramos que es una adicción, cómo funciona nuestro cerebro para que realmente busque esa gratificación de manera constante y pues cómo lo podemos aprovechar en este momento para cada día estar mejor como sociedad, como familia que podemos necesitar. Estábamos viendo algunas adicciones, tú tocaste un tema muy importante y es cuáles son esas adicciones que tal vez en Colombia se van a ir desarrollando mucho más a corto, mediano, largo plazo, qué está sucediendo, cuáles fueron como permitidas y vividas a lo largo de la historia. Cuando yo hablo con mis pacientes, por ejemplo, y nos devolvemos a la historia, con mucha frecuencia se ven diferentes conductas. Entonces el alcohol era parte completamente habitual de las familias. Siempre decían, no, es que mi abuelito siempre tomó mucho trago y toda la cosa. La violencia intrafamiliar se daba a granel. No digo que en este momento no se dé, pero en ese momento era completamente normal. Cuando una hija se quería separar le decían, ¿y por qué? No, es que mi esposo me pega. Mija, aguante, eso es normal, eso es parte de lo cotidiano y como que simplemente lo vamos tomando como que no hay dificultad. Muchos caballeros tenían relaciones paralelas a su familia y tenían hijos con los unos, con los otros, con no sé qué. Es más, llevaban algunos hijos de esos otros matrimonios, si tenían matrimonio o solamente una relación fugaz, y los llevaban a la casa para que fuera su esposa la que educara a ese hijo que finalmente se tenía y era normalizado. Entonces el tema del alcohol ha sido algo transversal y empresas tradicionales aquí en Colombia que venden cerveza llevaban al último rincón del país y colocaban su producto y era completamente habitual. Cuando uno pensaba en una reunión y decían, ¿y qué vamos a tomar? Y cuando alguien decía, no va a haber trago, decir, ¿y esto tan aburrido? ¿Qué pereza esta vaina? Uy, no, pues compremos nosotros, hagamos vaca, porque esto así no es fiesta. Si uno hace un asado, no hay fiesta. Entonces el tema del alcohol ha sido transversal, el tema del cigarrillo ha sido normal, ese piel rojas y demás. Mi abuelito, por ejemplo, murió de 10 años en cama porque no podía respirar siempre con oxígeno por fumar ese piel roja puro y toda la cosa. Mi abuelita se volvió fumadora del otro por parte paterna por prenderle el cigarrillo a mi abuelo. Mi abuelo se quedó ciego muy joven y ella tenía que ir al otro lado de la casa, prender el cigarrillo en la estufa e irse como fumando para que no se le apagara el cigarrillo para cuando se lo llevara a él, y después duró 25 años de fumadora y tuvo muchos problemas al final de su vida. Entonces hay algunas adicciones que fueron absolutamente normalizadas en el país. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo ves esa situación de esas tendencias aquí en Colombia? ¿Qué adicciones son evidentes? Si tienes alguna información de eso que se ha estudiado en el país y que se ha venido trabajando. Si hay algunas que ni siquiera se estudian, sino se sabe que está posiblemente la adicción, pero ni siquiera se estudia. ¿Qué ves tú en esta tendencia en el país? Bueno, voy a tratar de hacer un resumen, resumen ejecutivo. Digamos que hay dos problemas graves que tenemos nosotros en este momento y es, imagínate que se convierte en un problema, ¿no? El hecho de que el país y el mundo en la lucha contra las drogas haya aumentado los niveles de efectividad hacen que los consumos locales aumenten, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Colombia, y no es una novedad, Colombia fue exportador de cocaína, de muchas drogas durante mucho tiempo.
Con el aumento de la lucha contra el narcotráfico, lo que empieza a pasar es que ese consumo que ya no puede salir, es decir, esa droga que ya no puede salir, se tiene que convertir en consumo interno, ¿sí? Es decir, el consumo de cocaína en el país ha aumentado, el consumo de la marihuana ha aumentado y en esa historia que tú nos planteabas inicial, el consumo del alcohol es una cosa que se normalizó, patrocina un montón de cosas en el país, ¿sí? Y el consumo del juego, ¿listo? Entonces digamos que ahí tendríamos como ese cóctel muy colombiano de lo que está pasando con el tema de las sustancias, ¿sí? Entonces hoy tenemos un problema grave, serio, con todo lo que tiene que ver con la cocaína y sus derivados, que ahí hay un factor de riesgo gigante. El consumo de marihuana, por ejemplo, lo que yo he visto en consulta es que ya no es la marihuana por la marihuana, ¿sí? Sino que es que además esos consumos de marihuana por lo general están asociados a otros compuestos que le están poniendo a la marihuana para que su poder adictivo sea más alto y fácilmente puedan hacer el tránsito a unas drogas más duras. Digamos que ese es el nombre que utilizamos como en el argot del consumo, ¿sí? Entonces, si lo pensamos, hoy tenemos un problema muy serio con el consumo de drogas. Digamos que el hecho de los procesos de migración también incorporan otras formas del consumo, otras formas del microtráfico. Es decir, ahí tenemos una realidad social que está facilitando el consumo de sustancias psicoactivas. Como país, y lo hablábamos en el capítulo anterior, como país yo creo que tenemos un problema asociado al juego. Nosotros somos jugadores pasivos, solo que no se ha explotado todo ese tema. Creo que hoy, con el tema de la llegada de las redes sociales, de tantas opciones que tenemos con las pantallas, eso ha venido incrementando y se ha vuelto un poco más notorio, ¿sí? La pandemia, por ejemplo, nos ayudó a visibilizar el tema real que teníamos de consumo de marihuana y de consumo de pantallas en los adolescentes, ¿sí? A mí me pasó que empezó la pandemia y un mes después empecé a recibir un montón de llamadas de papás que me decían: David, mira, tengo un problema, mi hijo está irascible, se encerró en el cuarto, llora, está grosero, qué sé yo. O sea, un montón de respuestas que ellos decían: no entiendo, es la pandemia. Cuando empezamos a hacer la exploración, pues es que no era solo la pandemia, sino que también estaban viviendo se me fue la palabra, un síndrome de abstinencia. Entonces ahí es donde empezaron a aparecer que los hijos fumaban marihuana. Pues claro, muchos de los adultos salían en la mañana, volvían en la noche, estaban solos en la tarde, entonces en la tarde se fumaban un porro, se la pasaban jugando videojuegos. Con la llegada de la pandemia pues aparece la supervisión y en la supervisión pues apareció, comillas gigantes, el problema, ¿cierto? Porque ahí se identificó digamos que el estado real de muchos adolescentes. Entonces, eso es un tema complejo. Dicho eso, hay un tema que poco se habla, aun cuando ya la OMS está hablando. Hay un amigo cercano que estuvo hablando hace poco del tema, Leonardo García, hablando de los vapeadores, y creo que eso es un tema que nadie habla, que no se está visibilizando mucho. Hablamos de cigarrillo, hablamos de marihuana, hablamos de alcohol. De esas tres son de las que más se habla por lo general, pero no se habla del impacto que tiene la cocaína y el bazuco en este momento en el país. No se habla de los vapeadores y realmente creo que es un problema real, es un problema que ya está siendo un tema de salud pública. Yo recuerdo que hace unos 10, 12 años, cuando empezaron a proliferar los vapeadores, que el uso se daba en los centros de rehabilitación. O sea, era una de las formas en que nosotros podríamos hacer esa reducción del daño. Entonces no se les permitía usar cigarrillos, entonces se les permitía usar el cigarrillo electrónico. En muchos de los centros de rehabilitación que yo conocí en esa época era un elemento permitido. Hoy está permitido en todo lado. Sí, es un tema que todo mundo tiene su vapeador. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que no se le presta atención y que realmente van a ser una de las dificultades grandes en el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Hablamos entonces de las sustancias como cosas que se ingieren, pero también tenemos las adicciones conductuales, que de esas poco hablamos. Entonces ahí aparece el tema del juego. Te decía yo, apostamos todo el tiempo, ¿sí? O sea, la apuesta para el colombiano es el
pan nuestro de cada día, o sea, todo el tiempo se apuesta, la lotería, el chance, la rifa, el bingo. Nuestra cultura es una cultura que facilita el juego. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hace de manera escondida es donde aparece el problema, ¿sí? Es decir, una persona que se va a jugar bingo todos los días, allá escondidito, escondidita, tiene un problema. Pero si lo haces todos los días en tu casa, no pasa nada. Entonces ahí hay un criterio moral, social que facilita, digamos que ese tema de las adicciones conductuales. El uso de las pantallas está agudizado. Yo creo que la simplicidad de la vida, ¿sí? Yo creo que hoy hablamos de que la vida tiene que ser rápida, fácil y en la mayoría de las formas que no traiga displacer o que no traiga malestar, ha hecho que los niños y los adolescentes, su forma de gestionar el aburrimiento sean las pantallas, ¿sí? Entonces, eso pues predispone a que un adolescente, a que un niño y incluso los adultos tenemos la disponibilidad. En estos días salió una encuesta de la productividad y somos uno de los países más improductivos de la región por el tiempo que compartimos en pantallas. Sí, o sea, somos de los que tenemos la tasa más alta de tiempo en pantallas y los niveles de productividad más bajos. Entonces uno dice, aquí hay un tema para revisar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que nuestra ingenuidad, yo voy a hacer acopio de esto, nos ha llevado a decir, no queremos youtubers, no queremos influenciadores, no queremos nada de eso, comillas, pero todos nuestros recursos están yendo en eso, ¿sí? Es decir, un país que reporta, es que no tengo el dato exacto, pero fue como entre 6 y 8 horas de pantallas al día. Eso es una bestialidad. Pues no se ha logrado normalizar, es decir, tendríamos que empezar a tener una mayor, ¿cómo lo digo yo? Proliferación, una mayor atención del tema de cómo podemos enfocar todos esos recursos a la generación de capital, ¿sí? Es decir, si nosotros enfocáramos a que no tuviéramos tantos experimentos de youtubers, sino que más bien tengamos gente que se está formando para edición de video, diseño gráfico, producción audiovisual, etcétera, etcétera, código, ¿sí? Programadores, desarrolladores de software, pues seguramente el tiempo que pasamos en pantalla podría nivelarse con algo más de productividad. Pero aquí en Colombia, comillas, desde esa ingenuidad, lo que hacemos es castigarlo. Pero castigamos al que crea contenido, pero no castigamos al que consume 6 y 8 horas de contenido basura, ¿sí? Entonces mira cómo eso nos lleva a tener casi que una doble moral en este tema, ¿sí? El pelado que quiere crear, le decimos es que todos son youtubers. Pues qué bueno si tuviéramos una cultura de la creación de contenido de valor, etcétera, etcétera, pero no pasa. Pero sí consumimos videos de gente dándose en la cara. Entonces, mira que eso se convierte en un tema social, ¿sí? Si pudiéramos nosotros cambiar de alguna manera esa forma de entender este tema de las pantallas, seguramente podríamos verlo de una manera diferente. Sí, y es que hace varios años estaba estudiando todo el tema de gamificación para un proceso que íbamos a manejar en una empresa y quería entender los principios de gamificación y por qué terminaban siendo algo tan interesante. La gamificación es cómo llevamos todos los aprendizajes que tenemos desde el juego al mundo del aprendizaje a nivel organizacional para que las personas cuando estén aprendiendo algún programa se sientan seducidos a pasar al siguiente nivel, a profundizar e investigar, porque se dieron cuenta que una persona podía pasar perfectamente 12 horas pegada a un videojuego y decían, pero es que ni se quiere ni bañar, no quiere comer, no le importa la hora que le den la noche con tal de estar ahí. ¿Cómo aprovechamos esa tendencia que ya tiene el cerebro humano para aprendizaje organizacional en diferentes programas que se tuvieran en algún momento? Y veíamos varios niveles. Y era, número 1, había una gratificación inmediata o acumulativa. Entonces inmediata es que ya Mario Bros pum saltó y simplemente cogió la monedita, es inmediata, o acumulativa cuando llega ya a pasar el nivel porque hizo varios retos que se tiene. 2, era retante, como que no era tan simple, no era como que yo entré, porque si tú entras a algún juego donde es extremadamente fácil y lo pasas como respirando, pues seguramente abandonas porque dices esto no es retante y el ser humano le gusta, esto es más difícil, esto
yo le meto la ficha porque me parece mucho más interesante al momento de hacerlo. Estaba también la posibilidad de escalar el comportamiento y como que yo hice esto, pero este es más difícil, entonces escalé, entonces estoy a otro nivel, entonces cada día estoy más arriba, entonces yo ahora ya soy nivel X en cualquiera de las actividades porque llegué más, y así eran como 6 principios que finalmente mencionaba. Cuando yo veo estos principios en gamificación dije, claro, así puede suceder en las adicciones. Puede ser retante, puede buscar aceptación social, puedo sentirme tranquilo y no pensar en ciertas cosas que no quiero pensar en ese momento, me distrae, me hace sentirme mucho mejor. Yo tuve el caso de una persona que tenía ludopatía y la que me buscó fue una estudiante que yo tuve en la universidad hace muchos años, soy ya psicóloga hace muchos años. Entonces me dijo, estoy muy preocupada porque perdimos todo. ¿Qué pasó? Y cuando empezamos a mirar, él recibía tanta gratificación cuando iba allá porque en el lugar cuando llegaba al casino era reconocido, le tenían un apodo muy simpático, le celebraban todas las cosas que hacía y eso jamás sucedía en casa. Las pocas veces que él ganaba, porque realmente eso es, si uno mira la proporción, eso es nada, las pocas veces que ganaba y llegaba con dinero a la casa, pues era recibido de una manera distinta porque ese día podía dar, podía gastar, podía volver a su rol como papá en la familia, el cual se había perdido hace varios años y como que pasó a ser un mueble más de la casa. Bueno, pasaron muchas cosas. Entonces, ¿cómo va siendo escalable? ¿Dónde voy encontrando esos reforzadores que tú nos hablabas en el capítulo anterior? ¿Dónde voy superando cosas? ¿Dónde puedo sentir hasta dónde controlo? Yo he tenido pacientes que dicen que sienten satisfacción saber hasta dónde pueden controlar, como decir, hasta aquí fui consciente, esta vez pude más, esta vez entendí tal cosa, ya como que voy subiendo y voy aprendiendo otras cosas y voy maravillándome de las cosas que finalmente van pasando y va siendo escalable. Entonces a veces el cambio empieza a ser como el de la historia de la ranita en el agua que hemos escuchado, como que entra la ranita. En la olla primero el agua está fría y le empiezan a colocar la temperatura como que vaya calentando la ranita y tranquila con agua, después tibiecita, qué delicia, luego va calentándose un poco más y ya cuando quiere reaccionar ya está completamente hervida y ya no puede hacer nada porque ya no tiene fuerzas, porque ya realmente el agua está hirviendo y ya perdió todas las fuerzas. Entonces a veces yo siento que las adicciones pasan un poco como en ese nivel, como que no nos estamos dando cuenta hasta que la situación ya es muy complicada. ¿Tú qué opinas de todo este tema escalable y de cómo funciona el cerebro y lo que vamos encontrando en ese mundo? Bueno, ahí digamos que hay dos cosas. Una, que digamos, no podríamos de alguna manera como pensar en que el proceso de gamificación lleve a, ¿sí? Definitivamente los juegos, o sea, el juego como tal está diseñado para que la persona se mantenga cada vez más tiempo. Si no cumple con ese objetivo, pues es otra cosa, ¿sí? Entonces, claro, si yo, digamos que los juegos de azar, las máquinas y todo esto, pues están programadas con ese fin. Es decir, hay un intervalo variable en la premiación, ¿sí? Si yo supiera que cada 5 monedas que yo juego me dan un premio, pues yo lo que hago es que rápidamente consumo las 5 monedas para recibir el premio. En estos juegos de azar lo que empieza a pasar es que hay un intervalo variable y cada vez el intervalo es más grande, ¿sí? Entonces las primeras veces te dejan ganar a las 3 monedas, la siguiente te dejan ganar a las 8 monedas, la siguiente te van a dejar ganar a las 15 monedas, ¿sí? Entonces eso hace que tu conducta aumente, ¿sí? Entonces lo que aparece en el cerebro es un sesgo de voy a ganar. ¿Sí? Y claro, te permiten tener ocasionalmente unas victorias y eso hace que la conducta adictiva se mantenga, ¿cierto? Eso tiene que ver con el juego propiamente dicho. Cuando nosotros evaluamos los temas, por ejemplo, de ludopatía, pues encontramos que hay una conducta que favorece la adicción, ¿sí? Entonces es donde volvemos a lo que hablábamos antes, se permitió en algún momento el acceso a, ¿sí? Es decir, yo le digo a la gente, ¿usted dejaría que su hijo consuma alguna sustancia psicoactiva? Pues porque es inofensivo y no pasa nada. La mayoría de la gente me dice, no, ni loco, o sea, ¿qué le pasa? Ok, ¿y por qué lo deja hacer una rifa? Ok, ¿por qué lo deja jugar al bingo? Eso es azar. ¿Sí? Y si te das cuenta, el bingo, por ejemplo, tiene una característica y es que el intervalo es variable. Cada tanto aparece una ficha que a ti te funciona, solo gana uno. ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, pucha, aquí hay un tema súper interesante. Pero si tú le dices, ¿dejarías que fumara un poquito de marihuana cada tanto? Te van a decir que no. ¿Cuál es la diferencia?
al final está generando la misma afectación. Claro, no en las mismas dimensiones. Es decir, si yo tengo un paciente que consume marihuana, que consume alcohol, que consume cocaína, bazuco, heroína, pues cada una de estas va a tener una afectación diferente en el cerebro, el potencial adictivo es diferente, pero al final de lo que estamos hablando no es de la cantidad, sino de la conducta que genera la adicción, ¿sí? Entonces, yo sí creo que el tema del juego está diseñado para eso, ¿sí? El tema de las pantallas. Sí, hoy digamos que ya han hecho algunos ajustes, ya aparecen los indicadores de realidad, antes no aparecían, ¿sí? Es decir, el reloj, no aparecían notificaciones, que eso es una cosa compleja, es decir, habían unas plataformas en las cuales tú empezabas a jugar o a consumirlas y no te aparecía el reloj. No te aparecían notificaciones de otras plataformas, o sea, bloqueaba, comillas, casi que toda la interacción para que tú estuvieras enfocado. ¿Sí? El hecho de que los videos estén cada 30, cada minuto y medio. Eso tiene una explicación y la explicación es que cada tanto tu cerebro se está reforzando. ¿Sí? Entonces yo veo un video, refuerzo, paso otro video, no me gustó, siguiente, refuerzo. Entonces tengo a mi cerebro en una constante inundación de neurotransmisores, ¿sí? Buscando felicidad. Y es real. ¿Sí? Entonces mira cómo todos estos elementos empiezan a determinar la conducta adictiva, ¿sí? Entonces, creo que es un poco eso, el tema de la gamificación a mí me parece chévere porque incluso parte de la tesis que hice de la maestría en neurociencias era desarrollar procesos de planificación como función ejecutiva. Entonces, ¿cómo cuando tú entiendes que, por ejemplo, en el juego tienes que medir tiempos, tienes que tomar decisiones, tienes que ejecutar, no sé, una serie de tareas para lograr un resultado, todos los elementos del juego se extraen y se ponen en esa plataforma de aprendizaje? Me parece maravilloso. El mejor ejemplo de gamificación se llama Duolingo, ¿sí? Entonces es brutal. Entonces uno dice, aquí funciona. Que una persona disfrute aprendiendo y entonces volveríamos a un cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tanta afectación tiene? Porque yo me puedo volver adicto a jugar X cosa, ¿sí? Entonces yo me paso todo el día y descuido mis áreas de ajuste. Entonces la gente va a decir, pero se volvió adicto a jugar Duolingo. Pero aprendí inglés, francés, alemán, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie de racionalizaciones alrededor del tema que no es fácil, es decir, pensar en las adicciones como un tema sencillo no es tan fácil. Es decir, es un tema muy complejo, tiene un montón de variables que desconocemos y en estos días que hablábamos de la inteligencia artificial, yo les decía, el día que la inteligencia artificial pueda reemplazar a un psicólogo, ese día estamos condenados como humanidad. O sea, esa es mi predicción acá. Porque, pues, en otras variables se puede, ¿sí? O sea, en otras profesiones ya hoy lo están viendo y están asustados. Pues porque, no sé, hay cosas de programación que se pueden hacer, hay cosas de edición que se pueden hacer sin tener un conocimiento profundo del tema. El conocimiento humano de atender un paciente, por ejemplo, pues tiene muchas variables, ¿sí? O sea, y pues esa es mi predicción. El día que eso pase, el día que la inteligencia artificial logre resolver un problema a nivel terapéutico, como humanidad ya perdimos la posibilidad, pues porque ya tendrá la posibilidad de hacer una empatía emocional, ¿sí? O sea, yo voy a poder interactuar emocionalmente con la inteligencia artificial. Es decir, hay un humano. Hay una serie que está de moda en este momento en Netflix, que es del Mandaloriano. Donde ahí hay una escena donde una persona que venía de el imperio anterior entra a la Nueva República, pero era la persona que hizo el invento de la clonación y demás. Entonces estaban con muchos ojos puestos en ese individuo que había creado algo que, si bien tenía un componente científico, había llevado a todo lo que la expansión y de muerte que finalmente se dio en el imperio. Y él tenía que ir con una máquina cada tanto a hablar con la máquina. Entonces, ¿cómo estás hoy? ¿Te has tenido ideas de muerte? No sé qué, has tenido yo no sé qué, has tenido tal y tal y tal cosa, no sé qué. Gracias por participar en el programa. Entonces, la primera sesión fue unas preguntas ahí, él contestó y se fue. En la segunda ya le estaba machucado. Ya cuando fue a la tercera era como, ¿por qué las mismas preguntas y qué es lo que pasa en este momento y qué sentido tiene? O sea, le estoy diciendo, me siento mal.
mal, o sea, me siento mal con lo que está pasando, ¿por qué no me escuchas? Pero la máquina estaba ahí, él le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ella sí, y le contestaba y toda la cosa, y entonces mi familia cuando estábamos viendo me dijeron, mami, mira el psicólogo del futuro. Entonces fue como la sensación de, oh, ¿para dónde vamos? Claro, claro. Entonces, pues mira que todos estos temas al final terminan siendo un tema de aceptación social, ¿sí? Entonces, tú lo mencionabas, ¿podemos consumir alcohol? Sí, mientras que no sea un problema familiar, mientras que no sea un problema social, mientras que no sea un problema laboral. Pero incluso en las organizaciones los vemos, ¿sí? Yo siempre le digo a las empresas, no, es que vamos a hacer la fiesta, no les den trago. ¿Por qué? Entonces dejemos que fumen marihuana. Ay, no, pero es que la marihuana es otra cosa, el trago es otra cosa, es la misma vaina. Hay personas que se toman 3 tragos y desbaratan la fiesta de la empresa, o sea, terminan entrando en comportamientos súper nocivos. El lunes después de la fiesta de fin de año, eso hay chisme en todo lado, o sea, es una cosa. Dios consumo alcohol. Sí, lo que pasa es que el normalizar cualquier tipo de conducta adictiva va a hacer que la persona esté mayormente expuesta, ¿sí? Entonces se normaliza, no lo veo como un problema y ahí es donde está la línea delgada. Cuando pasamos de tener un consumo a tener una adicción. Sí, o sea, para la mayoría de las personas y para la mayoría de los expertos, ¿qué día se hizo usted adicto? No sé. ¿Cuándo fue su primer consumo? Eso sí lo sé. ¿Sí? ¿Qué tanto consume? Eso sí lo sé. Pero ¿cuándo se hizo adicto? No tengo ni idea. Es más, ¿qué fue primero? ¿Sí? Si había una predisposición genética o el consumo. Y ahí empiezan un montón de variables alrededor de esto que no son tan fáciles de entender. Incluso la recaída. ¿Sí? A mí la mayoría de mis colegas me dicen, uy, no, a usted le gusta trabajar esa vaina. ¿Sí? Yo trabajo terapia de pareja y adicciones, ¿sí? Que son 2 procesos complejos. Y la mayoría de los terapeutas le sacan el cuerpo a las adicciones. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que genera mucha tolerancia a la frustración, o sea, el paciente se recae y se recae y se recae, pero lo que no entendemos es que la recaída hace parte del proceso. Dile eso a un papá, ¿sí? Que lleva a su hijo o su hija y dicen, sí, ya estoy bien, ya no estoy consumiendo, duran 3, 4, 5 meses y después de los 5 meses vuelve a haber otro consumo, ¿sí? Entonces, no, terrible. ¿Dónde está lo terrible? Es que y a ya veces, dejó de consumir y a 5 veces meses. ese consumo es ¿Sí? mucho peor que los anteriores y de pronto antes no había consumido tanto, pero no, llegó a un nivel fuertísimo y decir como, ¿qué pasó? O sea, si veníamos tan bien. Pero ahí es donde debemos romper el mito y es, seguimos bien. Lo que pasa es que tenemos que entender que esos 5 meses de limpieza, de no consumo, de cambiar algunos patrones, no se pierden por un consumo. Eso es durísimo para una familia entenderlo. Entonces lo que tenemos es que mirar y es que el paciente con ese consumo no vuelva a entrar en el círculo vicioso. Y ahí es, digamos que un mundo donde para la mayoría de las personas no es tan fácil entender. Es que se recayó, sí, pero pues sigue. Sí, es decir, no se quede recaído, que es lo que la mayoría de las personas piensan. Entonces, se recayó, sigue recaído. No, se recayó, es un evento puntual de un día, no importa, pues sí, se metió hasta el agua el cilantro. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué lo llevó a que se recayera? Y a partir de ahí, de ese evento puntual, ¿qué podemos sacar para el proceso terapéutico? Lo que pasa es que la persona está en su proceso terapéutico, se recae y no vuelve al proceso terapéutico. Y ahí es donde empieza otra vez el círculo vicioso. Y terminan pues peor de cómo estaban. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo se ha desintoxicado. Súper complejo. Bueno, David, muchas gracias por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos comparten. Ya saben que nosotros ponemos toda esta información en redes, por lo tanto, si tienen preguntas, comentarios, algo que quieran saber sobre todo esto que nos está contando David, no duden en preguntar. Son espacios seguros y que, porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo pregunto? ¿Pero cómo hago? Ahí pueden hacerlo desde la privacidad de lo que puede implicar estos espacios y pues claramente lo podemos trabajar con David para que ustedes puedan tener esa información. Recuerden que esta serie de adicciones no acaba acá, sino finalmente vamos a tener otros capítulos, entonces los invitamos a que dentro de 15 días se conecten de nuevo y nos acompañen. Gracias, David, por estar con nosotros. A ti, Erika, muchas gracias. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo.
Música original, Juan Pablo Guerrero. Grabación, edición y colorista, María José Agudelo. Diseñadora, Paula Casallas.